Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos otra lección de tarot y vamos a estar aprendiendo sobre el arcano número 15, el diablo. Esta es una de las cartas más malinterpretadas, más incomprendidas del tarot, porque obviamente cuando vemos esta imagen del diablo solemos pensar que se trata de algo sobrenatural, de algo diabólico, de algo maligno, cuando en realidad tiene mucho más que ver con el ser humano de lo que pensamos. Esta carta tiene que ver con los instintos, con los deseos, con las pasiones, con todo lo que es corporal y terrenal y a lo que sentimos atracción y lo que nos genera placer. Pero el problema está cuando empezamos a generar una dependencia, una adicción hacia esos placeres y no podemos liberarnos de ellos. Entonces acá empiezan estos patrones repetitivos, estos vínculos que son tóxicos que no podemos romperlos. El diablo representa todo esto que es una adicción y que nos genera dependencia, pero que a la vez nos genera placer y que en ellos encontramos cierta satisfacción. Esta carta entonces aparece en consultas cuando estamos ante situaciones en las que hay un placer, puede ser un vínculo, puede ser una sustancia, puede ser cualquier tipo de actividad. También esta carta aparece en situaciones donde no reconocemos nuestras sombras, donde buscamos culpar a otras personas o donde no nos queremos hacer cargo de que tenemos sentimientos y sensaciones que son bastante inmorales, que son bastante antiéticas. Entonces, es hora, esta carta cuando aparece ahí nos dice, ok, es hora de que te hagas cargo, de que te hagas responsable, que esto no son cosas del diablo, que esto son cosas del ser humano y que son cosas muy humanas. Aparecen algunas consultas donde sentimos culpa o vergüenza por algunas cosas que queremos, que deseamos, pero que sentimos que es incorrecto. Sea esto cierto o no, muchas veces esto tiene que ver con creencias personales, con creencias de nuestro entorno, de la sociedad, que nos agarran y no nos permiten entregarnos a esos placeres, a esas cosas que queremos experimentar. Ahora, observemos esta carta y cuando esta carta está invertida, suele decirse que su significado es más positivo en algunas ocasiones porque el consultante se está liberando, está rompiendo con estas ataduras, con estas cadenas y está tratando de ser más libre, de no ser tan dependiente a todos estos placeres y estas satisfacciones terrenales, mundanas, corporales, aunque también podría invertida significar que se intensifica esta presencia diabólica, ¿no? Esta presencia tan avasallante, tan superficial y tan instintiva. Es como que puede ser que nosotros nos volvemos aún más adictos al placer o que está la presencia de una persona que nos somete y que como que nos seduce y nos quiere hacer sucumbir ante esta adicción al placer. Adicta a lo sensual. Y también invertida podría indicar que estamos rechazando y no queriendo ver estos aspectos de nosotros que nos generan vergüenza o culpa. Ahora analicemos esta carta simbólicamente porque tiene varios elementos interesantes. El primero de ellos es la figura del diablo, que si lo observamos bien está compuesto por partes animales, no es un ser humano, es un ser que está hecho de varias partes de animal y esto de nuevo representa lo instintivo, lo animal, lo irracional, todo lo que surge, todo lo que surge como placer corporal, como este lado animal del ser humano donde solo quiere satisfacerse en lo terrenal, no en lo intelectual ni en otras áreas como lo emocional o lo espiritual. También observamos que tiene un pentagrama en la cabeza. El pentagrama, cuando está derecho, representa el espíritu sobre la materia, pero acá al estar invertido representa la materia sobre el espíritu. O sea que el cuerpo está por encima del espíritu. Es más importante lo corporal, lo mundano, lo placentero, que lo espiritual o lo intelectual. Observamos abajo también dos personas atadas por cadenas al diablo. Esto representa lo que es la adicción, la dependencia, el no poder cortar con esto que nos genera placer y satisfacción, como les mencionaba antes, pero acá lo tengo que volver a decir porque es el símbolo que lo representa. Pero si observan bien, estas cadenas están en el cuello muy flojas, o sea, no están atados, presos. Ellos están ahí porque con un poco de esfuerzo podrían salir de ahí, pero no tienen la fortaleza suficiente. Es como cuando una persona es adicta que no puede salir de la adicción porque depende de esa persona, pero hay algo más fuerte, hay algo que es como que los mantiene atados. Esta es una carta que representa mucho las adicciones por lo general. Y también observamos una antorcha apuntando hacia abajo. La antorcha hacia abajo indica que el foco, la conciencia
Primero indica que hay una caída de la conciencia, o sea que la conciencia está hacia abajo, y también indica que el enfoque de la persona, de la consulta o del consultante, está en lo terrenal, en lo mundano, y no en esferas más superiores como lo intelectual o algo más evolucionado. El fondo de esta carta es el abismo, es todo negro, y esto indica la ignorancia, indica que acá no hay razón, acá no hay comprensión de lo que está sucediendo, acá solamente hay ignorancia y hay oscuridad, y la persona está sumida en eso, no está encontrando ideas que lo saquen de ahí, sino que está en lo material, en esto físico-corporal, en esta adicción de sensaciones, de estímulos constantes. Ahora veamos esta carta en distintas áreas. Por ejemplo, en el amor es una carta que suele hablar de relaciones que son bastante tóxicas, que son muy pasional, donde hay mucha energía sexual, donde hay mucha intimidad, pero se lleva muy mal. Por lo general hay una figura que es más abusiva que la otra, y hay otra que es sometida y le gusta ser sometida porque ahí encuentra confirmar creencias que tiene, tal vez creencias de insuficiencia, tal vez creencias de mil traumas que tiene. Entonces, habla de este tipo de relaciones muy pasionales, que discuten mucho, que se pelean, que se reconcilian, que tienen una conexión física muy fuerte, pero que en realidad no hay más que eso. Y, y si bien están aprendiendo, están teniendo experiencias de vida y están creciendo espiritualmente, es a través de la destrucción, es a través del conflicto. En las personas solteras suele indicar personas que están como muy ansiosas de placeres, sobre todo el placer sexual, si estamos hablando del amor. Entonces habla de personas que están buscando constantemente conocer otras personas para satisfacerse físicamente, pero no buscan un vínculo más perdurable, un vínculo más que perdure más en el tiempo, que pueda generar una sociedad, una pareja, algo, ¿no? Sí, una pareja más normal, digamos, más sana. Ahora, no hay que sentir culpa. Si la persona está consciente de que solamente busca y que es una etapa en la que solo busca tener relaciones ocasionales, está bien. Pero si la persona empieza a sufrir por eso, tiene que darse cuenta que es porque está demasiado enfocada en lo físico. Cuando esta carta está invertida, a veces habla de que nos liberamos de una pareja así o de que le ponemos un alto a una persona. Supongamos que en la pareja hay dos personas, una que es más violenta o más abusiva y otra que es más sometida. Tal vez la sometida le ponga un alto o incluso tal vez la violenta diga, ok, no quiero seguir así. Es como que acá hay bueno, vamos a parar. O también puede ser una pareja que se conoció y surgió la conexión por lo físico, pero ahora dicen, ok, vamos a intentar algo más, vamos a intentar formar un vínculo. Vamos a pasar de solamente lo corporal a algo más. Y en cuanto a las personas solteras, puede ser un momento en el que diga la persona, bueno, ya tuve demasiado de esto de lo ocasional, de lo sexual, y ahora quiero pasar a buscar a alguien que yo pueda encontrar como un vínculo, una relación más, no sé cómo definirlo, es una relación más como una sociedad. En cuanto al dinero, es una carta que puede hablar de flujo de dinero, pero por lo general es de fuentes que no son muy honorables, es fuentes medias turbias, puede hablar de trabajos donde están sucediendo mafias detrás, donde también en lo laboral a veces habla de que hay peligro en el trabajo porque habla mal de nosotros o porque nos quieren tender trampas o porque se quieren aprovechar de nosotros. Entonces, si esta carta sale en lo económico, en lo laboral, incluso aunque todo esté marchando bien, aunque haya dinero, tienen que abrir los ojos porque puede que detrás de eso el origen de ese dinero no sea muy positivo o muy redituable a largo plazo. También habla de personas que tienen una adicción muy fuerte a lo laboral o a lo económico y están constantemente enfocadas en eso y es como un vicio en el que solamente viven para trabajar o para generar dinero y se olvidan de todo lo demás o son egoístas y empiezan a dejar las relaciones en un segundo plano y solo se enfocan en ganar, ganar, ganar plata como un duendecito. Entonces sí, hay que tener cuidado con eso. En, lo, en los estudios, esta carta suele hablar del estrés, de figuras por lo general como profesores o maestros que son un poco sanguinarios, que incluso a veces hacen las cosas con morbo, con maldad, para perjudicarnos, para generarle estrés a sus alumnos. Entonces ahí es un tema bastante fuerte. Cuando esta carta está invertida, puede indicar en lo laboral o en lo económico que rompemos con una fuente de ingresos de dinero que no era muy buena. Tal vez si tenías dependencia económica, suele darse mucho en personas que dependen de su pareja en lo económico y la pareja como que los controla a través del dinero, les hace este tipo de violencia económica
Entonces puede hablar de romper con eso, de empezar a encontrar independencia, de cortar con esa fuente de ingresos que te cuesta el alma, básicamente. También puede hablar de encontrar fuentes o proyectos o trabajos que se alineen más con nosotros y con los que sintamos más tranquilidad, más seguridad, que nos sientamos más en sintonía con ellos, que corresponda más a nuestra identidad y a nuestra filosofía de vida. En cuanto a la salud, esta carta suele indicar problemas con adicciones a sustancias, con adicciones a patrones de conducta que no nos benefician, costumbres, hábitos nocivos que no nos benefician en nada y que no podemos cortar con ellos, que nos cuesta. También puede indicar problemas de salud sexual, como enfermedades de transmisión sexual o también enfermedades como impotencia o que no permitan tener una vida sexual plena. También habla de estrés, de cuando estamos pensando demasiado, como que tenemos la cabeza recalentada porque estamos obsesionados con un tema y no podemos dejar de pensar en eso, entonces nos empezamos a estresar, es como que eso está todo el tiempo en nuestra cabeza. Y por lo general no son preocupaciones tan genuinas, sino son preocupaciones que tienen más que ver con la ambición, con decir quiero esto, quiero esto, quiero esto, entonces como que nos enfermamos en la cabeza. Cuando está invertida, esta carta suele hablar de, bueno, como les decía antes, cortar con hábitos nocivos o con sustancias o con cosas que nos crean dependencia. Sobre todo invertida puede hablar de lo que les comentaba antes de la impotencia, es como que la energía sexual está apagada. Invertida podría ser más positivo en cuanto a lo mental porque tal vez empezamos a cortar con una idea o con una obsesión que tenemos. Entonces eso nos beneficia a nivel de estrés y de salud mental. En lo espiritual es una carta que suele hablar de reconocer nuestras sombras, de decir, ok, esto no es cosa del diablo, esto es cosa mía, es cosa del ser humano, esta es mi sombra que yo la estoy proyectando. Yo me llevo mal con mis padres, yo me llevo mal con mis compañeros de trabajo, porque están tocando algo en mí que en realidad es mío. Están tocando mi egoísmo, están tocando mis cosas internas con las que yo no estoy en armonía. Entonces no lo voy a proyectar en esa persona, no voy a buscar un chivo expiatorio, me voy a hacer cargo. Como dice Jung, lo que, lo que resistes persiste y lo que integras te libera. Entonces es momento de integrar esos aspectos que decimos, ¿por qué esto me molesta? Ok, porque yo también soy de cierta manera. Buscar cómo nos reflejamos con esas personas. También puede hablar muchas veces del bypass espiritual, cuando las personas solamente se identifican con la luz y rechazan todo lo que es oscuro. Yo soy luz, yo soy positivo, mi vida nada es negativo, pero en realidad te pasan muchas cosas que es como una tomada de pelo para vos mismo, decirte que sos 100% luz, cuando en realidad tenés ira, cuando tenés sentimientos de que deseas cosas que por ahí no son muy moralmente aceptables. Entonces lo mejor es, voy a echarle un vistazo a esto que me genera vergüenza, que me genera culpa, pero también es parte de mí, porque suprimiéndolo no va a dejar de existir. No es cuestión de decir, no, esto no existe, esto no existe, esto no existe. Es cuestión de decir, a ver, ¿por qué esto existe y qué es lo que yo busco ahí? ¿Lo puedo encontrar de una manera más saludable, más sana, más armoniosa? ¿Qué significa esto para mí? Entonces, básicamente es eso, es hacer un trabajo de sombras, es identificar las conductas que nos generan culpa o vergüenza. Y es una carta que nos invita a reconocer todo lo que nos mantiene esclavizados, todo lo que decimos, no puedo avanzar porque no puedo dejar esto. ¿Por qué no puedo dejar eso? Investigar, razonar, reflexionar por qué sos tan esclavo de eso que no te permite avanzar, de tus inseguridades, de tus miedos, de tu zona de confort. ¿Por qué es que estás tan apegado a eso? Porque esta carta es de materialismo y también es de apego. Entonces, ¿por qué tenés ese apego que es como que sos un niñito que solo podés encontrar satisfacción y placer desde ese lugar? Y bueno, eso es todo en cuanto a esta carta. Para hacer un pequeño resumen, es una carta que habla del materialismo extremo, del apego, de todo lo terrenal y lo mundano, cuando se empieza a generar en nosotros una especie de adicción o de dependencia, que no podemos dejar de tener ese estímulo, esa satisfacción en el cuerpo. Y muchas veces se dice cuando está invertida que es que empezamos a romper con esas cadenas y que empezamos a liberarnos de esos estímulos, de esas adicciones. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy en cuanto a esta carta del diablo. Si les gustó el video pueden comentar, pueden compartirlo, pueden darle me gusta, se los agradecería muchísimo. Si quieren agregar algo más, si tienen alguna consulta, pueden hacerlo en los comentarios. Yo voy a estar encantado de hacerlo. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar acá. Adiós.